Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy, como bien lo hemos venido hablando, vamos a hablar del poder de la cruz. Y cuando hablamos de este tema, es un tema que, si bien es cierto, es muy amplio, es muy profundo. Cada uno de nosotros tiene una percepción de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, en los evangelios, el apóstol Marcos, Mateo, Lucas y Juan, cada uno describe los acontecimientos de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, de una manera diferente. Y también cada uno de nosotros vemos las cosas muy diferentes. Por ejemplo, un día de estos que íbamos en un autobús haciendo un mandado, mi hija Raquel, estábamos en la parte de atrás. Fue muy divertido porque hace tiempo no nos montamos en un autobús. Entonces fuimos a ese lugar donde hay muertos, ¿verdad? Entonces cuando brinca el bus, usted pega un brinco y casi sale, ¿verdad? Y habían 4 espacios, pero quedaba un espacio vacío. Y me dice mi hija, somos nosotros, dice, y ahí va Jesús con nosotros. Ahí va Jesús. Estaba escuchando también una anécdota de un niño que el papá le dijo, Jesús te ama. Y bastó eso para que él dijera, papá, Jesús me ama. Y pasó diciendo eso continuamente, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. ¿Puede decir usted? Jesús me ama. Es maravilloso, y a veces eso tan maravilloso a nosotros se nos olvida. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, del poder de la cruz, del poder de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando de algo maravilloso. Estamos hablando de la persona más importante que existe en la tierra, que existe en el cielo, en el universo, el Señor Jesús, el centro de nuestra vida, el centro de la historia. Toda la Biblia en general habla con respecto al Señor Jesús. No hay excusa, todos tenemos el conocimiento del Señor Jesús. Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La ley mosaica, es decir, la Torá o el Pentateuco, los libros de historia del pueblo de Israel, los libros proféticos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los 4 evangelios, los 3 evangelios únicos, el evangelio sinóptico, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo a las iglesias en las provincias de Roma, los varios escritores del Nuevo Testamento, incluyendo a Pedro, ¿verdad? El libro de los Hebreos, el Apocalipsis, todos tienen un mensaje central: Jesús. Jesús. Cada uno de ellos revela una característica del Señor, un propósito, una profecía. El cumplimiento de los tiempos de Cristo estaban reflejados en el Antiguo Testamento. Desde que se escribe la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Él está hablando ya en plural. Después dijo, descendamos pues ahí también y confundamos sin lenguas. Estaba hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Isaías el Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Y estaba hablando de que ya existía Jesús. Y en el libro de Hebreos, cuando introduce, habla de que había una preexistencia de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando vamos a avanzar un poquito más en la Escritura, vamos a ver que muchas personas seguían a Cristo de lejos. Otras personas lo seguían por las bendiciones, por los panes y los peces. Pero habían solo muy pocos que realmente querían un acercamiento con el Señor Jesús. Porque acercarse al Señor Jesús implica muchas cosas, ¿verdad? Acercarse al Señor Jesús implica un cambio. ¿Cuántos de ustedes han cambiado después de que conocieron al Señor Jesús? Levante la mano, ¿verdad? Algunos no han cambiado, no levantaron la mano, ¿verdad? Pero se supone que hay un cambio y es un proceso. Pero vamos a ver cómo el Señor hoy nos va a hablar. Este tema realmente me ha tocado profundamente, me ha llevado a pensar a mí. Estos días no he podido dormir, me levanto y pienso en esto, hasta dolor de estómago me ha dado. Es tremendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque las entrañas de uno se mueven, porque cuando uno habla del Señor Jesús está hablando de el amor de mi vida. Qué lindo, ¿verdad? Así le digo yo a mis hijas, le digo, ustedes son el amor de mi vida, de mi esposa, y cuando yo hablo en el Señor Jesús, digo, usted es el amor de mi vida, yo te amo, usted significa todo para mí. Qué bueno es poder hablar del Señor. Jesús es el Señor de la historia. Y todo el universo es sostenido por la palabra de su poder. Todo lo sustenta, todo lo puede, todo lo llena. Su nacimiento no fue el más apropiado, ¿recuerdan? Mucha gente, el pueblo de Israel inclusive tenía la imagen de que el Señor Jesús viniera
como Moisés, como un libertador, que se levantara en armas, que tomara control, que diera un golpe de estado contra los principados romanos y demás, pero no fue así. Su nacimiento no fue el más apropiado, él nació de la manera más inapropiada, en el lugar donde comían los animalitos, ¿verdad? En condiciones muy complicadas. Él eligió ser un carpintero. Él pudo haber elegido ser un soldado, un gobernante, un sacerdote de los que estaban practicantes en la iglesia judía en ese tiempo, religión autorizada por el pueblo de Roma. Pero él decidió ser un carpintero, una persona sencilla, una persona humilde, una persona que trascendiera, que se pudiera mezclar con la sociedad y ser una persona común a la vista de todos. Jesucristo es y siempre será todo para nosotros. No hay nadie ni habrá nadie más importante en todos los tiempos que la persona del Señor Jesús. Y como decía la escritura inicial de la palabra del poder de la cruz, que la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuántas personas hoy día están hablando de la cruz y lo que hacen es burlarse de la cruz? Hablar cosas inapropiadas, escarnecer y demás. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. No entienden, pero para nosotros ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. La cruz para nosotros es, repita conmigo, poder de Dios. La vida de Jesús en la tierra fue muy particular. Jesús era una persona controversial, ¿saben? Cuando Jesús pasaba en algún lugar, algo pasaba. La gente cuando llegaba a él era confrontada. Había gente que le odiaba, había gente que le amaba, ¿verdad? Otros le seguían, pero donde él pasaba algo sucedía y la reacción de las personas era muy distinta y se impresionaban. Si Jesús hoy literalmente, aunque sabemos que en su Espíritu Santo está con nosotros, pasara por aquí hoy, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si tuviera la oportunidad de tener al Señor Jesús frente a frente? ¿Qué haría? ¿Cómo? A besos, postrada. Hay una canción de Marcos Vidal, ¿verdad? ¿Recuerdan esa canción? Que dice que no sabría qué hacer, ¿verdad? Que no sabría si lloraría, si gritaría, si se rendiría a sus pies, ¿verdad? Solamente tenerlo cara a cara. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si el Señor Jesús lo tuviéramos al frente? Sus hechos, sus palabras, sus milagros, su carácter, su manera de ser, era un calificativo de Dios Todopoderoso, único, admirable, sociable, confrontativo, directo, amoroso, extraordinario. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús fue aquel que se sentaba con los niños, fue aquel que se metía al templo, ¿verdad? Y botaba las mesas de los cambistas, el que lloró delante de la tumba de Lázaro. Es un Jesús cercano, no es un Jesús lejano. Jesús enseña en el templo a la edad de 12 años, es criado por María y José en la doctrina y las enseñanzas del pueblo de Israel y la ley de Moisés. En ocasiones enseñaban parábolas y usaba frases para que no todos le comprendiesen. Ese es Jesús. Y hoy yo vengo a hablarle del poder de la cruz. Y es maravilloso porque si nosotros hemos tenido situaciones o cosas o debilidades que nosotros no hemos podido dejar, hay un antes y un después. Regularmente cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos con una serie de, digámosle así, mañas, pecados, hábitos, cosas, y uno dice, Dios mío, ayúdame a cambiar. Necesito dejar X o Y cosas. Y si bien es cierto, el hecho de estar en una iglesia no nos garantiza a nosotros de que nosotros podamos tener un cambio, la presencia de Jesús en nuestra vida sí. Ahí es donde nosotros empezamos a cambiar. Si usted tuvo problemas de alcoholismo, el Señor lo va a cambiar y Él va a quitar ese deseo. Si usted tuvo problemas en alguna adicción, el Señor le va a ayudar. Si usted tuvo problemas con el cigarro, o tuvo problemas con pornografía, o tuvo problemas con relaciones ilícitas, o tuvo problemas con situaciones inadecuadas o delitos, Dios lo va a cambiar. ¿Cuánto lo creen? Oigamos unos milagros de Jesús. ¿Cuántos el Señor Jesús ha hecho milagros en su vida? Convierte el agua en vino, calma la tempestad, camina sobre el mar, realiza una pesca abundante, sana a leprosos, sana a paralíticos, sana a ciegos, sana a cojos, sana a una mujer con flujo de sangre,
sana a un cojo, sana a un tartamudo, sana a una mujer encorvada, expulsa demonios de un sordomudo, expulsa demonios de muchos endemoniados en diversas provincias de Roma y también al endemoniado gadareno. Resucita a la hija de Jairo, resucita a la hija de la viuda de Naín, resucita a Lázaro. Al morir dice la escritura que muchos fueron resucitados. Cuando Jesucristo muere, cuando el velo se rasgó, dice la escritura que muchos sepulcros se abrieron y muchas personas resucitaron. Eso está en la escritura. Y en su segunda venida, dice la escritura en Tesalonicenses, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y quieren saber otro milagro que hizo el Señor Jesús? Usted. Usted es un milagro. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso a nuestro Dios. Unos atributos y nombres de nuestro amado Señor Jesucristo. El Mesías, el Cristo, el ungido, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, alfa y omega, la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de David, el león de la tribu de Judá. Ese es su Señor. Quiero invitarle por favor a que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 14, por favor, versículo 32, si es tan amable. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Vamos a leer. Y antes de leer quiero mencionarles algo. Esta escritura nos habla a nosotros sobre Getsemaní, lo que el Señor Jesús pasó. Y para mí Getsemaní, ¿verdad? Que ya vamos a ver lo que significa, tiene un significado especial, es el lugar de la asimilación. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una fase de asimilación de un hecho. Por ejemplo, les comento uno. Cuando mi hija Raquelita le detectaron la luxación congénita de cadera, ¿verdad? Cuando ella tenía 1 año, ella caminaba así. Muchos no la conocieron, ¿verdad? Cuando estaba así, pero ella caminaba así. Tenía un pie más pequeño que el otro, porque la cadera, el huesito estaba por encima del acetábulo, ¿verdad? Y cuando fuimos al médico, nos dijeron, cuando 2 horas duró el médico explicándonos a nosotros qué tenía que hacer. Estábamos mi esposa y yo en el consultorio y le dice el doctor, bueno, vamos a quitar la ropita y camine. Y ella venía desnuda, caminando, y usted la veía que caminaba así, ¿verdad? Porque había un piecito. Y nosotros tenemos un video donde ella estaba adorando al Señor, pero ella se caía, ¿verdad? Entonces ese fue el momento de la asimilación. Nosotros no podíamos creerlo. No podíamos creerlo. Yo sé que usted ha tenido momentos de asimilación, ¿cierto? Donde le dan una noticia y como decimos a lo tico, nos cae el 20, ¿verdad? Que usted dice, no puedo aceptarlo. Recuerdo otra vez, la vez que estábamos con el tema de mamá y nos dijo el doctor, no hay nada que hacer. Hubo un momento de asimilación donde nosotros tuvimos que decir, Señor, ¿qué está pasando? El alma se conmueve. Y hay un momento muy difícil cuando ya la meten al quirófano, ¿verdad? En el hospital de niños. Y recuerdo que ella estuvo llorando porque duró como 14 horas sin poder tomar lactancia, y un bebé sin lactancia, pues obviamente va a entrar en un estado de desesperación. Y recuerdo con sus ojitos claros se nos queda viendo y el anestesista nos dice, papá, mamá, díganle adiós, ¿verdad? Y ella con sus ojos abiertos le pusieron la anestesia y, ¿verdad? En ese momento se nos fue. Y la metieron a la sala de operación. Ese momento fue un momento de asimilación durísimo. Y yo sé que usted ha tenido momentos de asimilación. Cuando nosotros venimos a la Escritura y vemos lo que Jesús va a pasar en Getsemaní, en toda su humanidad, en la plenitud de su humanidad, Él está asimilando los hechos. Está asimilando lo que Él iba a pasar, ¿verdad? Porque Él estaba en todas sus capacidades físicas y mentales. Él en ese momento no estaba investido del poder de Dios, sino que Él estaba a merced de lo que acontecía. Y dice la Escritura, lo tienen en Lucas capítulo 14, versículo 32, dice así, Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Hagamos una pausa ahí. Marcos, Mateo y Lucas expresan y definen el proceso de Getsemaní de una manera muy diferente. Por ejemplo, en Mateo habla de que Jesús le dijo a unos: quédense por acá, y se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro a un lugar más aparte. Y Juan, Pedro y Jacobo son las personas que representan esas personas de confidencialidad, esas personas de amistad. Imagínese usted, es como la persona de confianza, o en el caso nuestro, los esposos y las esposas, nuestro cónyuge, cuando nosotros les decimos: ay, mi amor, qué tirada, ¿verdad? La fregué, ¿verdad? O tengo un problema, o nuestra esposa viene con una situación, o cuando nosotros pedimos consejería. El Señor Jesús estaba tan abatido que Él en ese momento viene y trae a sus personas más allegadas y les dice: estoy muy triste, estoy muy angustiado. Y él estaba viviendo en sí mismo todas las emociones que usualmente el ser humano tiene, pero obviamente mucho más, porque él estaba a punto de pasar por el juicio de Dios y tomar la copa que correspondía que cada uno de nosotros tomásemos. Y dice en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, dice, sino lo que tú quieres. Abba, Padre, en el arameo significaba papito. Entonces, cuando uno lee esta escritura hay que hacer una pausa, porque cuando uno dice: Dios mío, Abba, Padre es, el Señor Jesús estaba postrado en tierra, totalmente postrado, y él decía papito. No era una oración litúrgica, sino que él decía: papito, hágase tu voluntad y no la mía. Papito, hágase tu voluntad y no la mía. Ese era el clamor del Señor Jesús. Él estaba clamando en ese momento que se hiciera la voluntad del Padre. Versículo 37. Vino luego, dice, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que levantarnos a orar, iglesia. En circunstancias así el Señor Jesús nos deja ese ejemplo. Si el mismo Señor Jesús oró en esas circunstancias, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Es que la respuesta está en la oración. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? Significa prensa de aceite. Ahora, ¿qué es eso de prensa de aceite? En el huerto de Getsemaní, que quedaba cerca del Monte de los Olivos, era un lugar de viñedos donde constantemente habían olivares, y el pueblo de Israel extraía de ahí olivas, aceitunas, y las machacaban para sacar el aceite. Y el aceite para el pueblo de Israel representaba muchas cosas: unción, para obras ceremoniales, y muchas cosas en general que ya lo vamos a ver. Antiguamente las olivas, aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra para ser machacadas con otra piedra redonda, la cual se les pasaba por encima, rodándola varias veces. De esa manera se les extraía el aceite, el cual salía por una cobertura hacia un recipiente. El aceite de oliva es el símbolo por excelencia del Espíritu, el aceite, perdón, es el símbolo por excelencia del Espíritu Santo y de la unción. El significado espiritual del uso simbólico en el pueblo de Israel en este pasaje, ¿verdad? Habla sobre los pecados de la humanidad que le oprimían tanto al Señor, y él estaba siendo machacado. Ustedes sabían que en el libro de Hechos fue la primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos. ¿Y sabe qué significa cristiano? Significa Cristo pequeño o pequeño Cristo, ¿verdad? Cristo pasó por Getsemaní. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos que pasar por un Getsemaní.
Yo no les voy a preguntar cuántos quieren pasar por Getsemaní, porque sé que quizás me va a decir no, pero todos nosotros vamos a pasar por Getsemaní. ¿Cuántos son cristianos? Todos somos cristianos. Tenemos que pasar por Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? Getsemaní es el lugar de la asimilación, es el lugar donde nosotros tomamos la decisión de decir, hágase tu voluntad o no la mía. Es el lugar donde uno renuncia. Dice acá, en los tiempos bíblicos el aceite de oliva no solo era un componente importante en la dieta. Dice, también por ejemplo era usado para encender lámparas, el candelabro en el templo o para ungir ceremonialmente a reyes, sacerdotes, también como base para la presentación de medicinas, etc. Pero Lucas da otra versión. Lucas da otra perspectiva de lo que estaba ocurriendo. Lucas era doctor. Entonces vamos a ir al libro de Lucas capítulo 22, si son tan amables. Lucas capítulo 22. Cuando lo tienen me dicen amén, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Lucas capítulo 22, versículo 39, y él expresa la experiencia de Jesús de otra manera. Lucas 22, 39 al 46. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, él les dijo: orad para que no entréis en tentación. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, es decir, como 100 metros. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasas de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantad y orad para que no entréis en tentación. Y yo estuve estudiando un poco el tema de esta sudoración de sangre, ¿verdad? Que se llama hematidrosis, sudar sangre. Y estuve leyendo al respecto y viendo algunos testimonios, y dicen que en años atrás, en los 70, 80, una persona que pudiese experimentar ese grado era una persona que posiblemente iba a entrar en un proceso de muerte, una persona sentenciada a muerte, una persona bajo un nivel de estrés, presión y ansiedad como ninguna. El Señor Jesús en su deshidratación está en ese momento clímax de su vida, en el momento de la asimilación, y él empieza a sudar sangre. Se produce solo en momentos de gran ansiedad, de estrés, de debilidad física. En esas condiciones, dice, los vasos sanguíneos pueden contraerse y dilatarse hasta el punto de la ruptura, de forma que se producen hemorragias en la capa del epidermis, más próxima a las glándulas sudoríparas. Así que la sangre se mezcla con el sudor y brota de la piel. Algunos científicos especulan que pasa cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo. Al congestionarse los vasos sanguíneos cerca de las glándulas, causa el estrés, tienen escapes combinándose con el sudor. En fin, una angustia total. Y ya vamos llegando al punto. Hay algo que me maravilla, y yo sé que a ustedes también. Cuando hablamos de todo esto que pasó el Señor Jesús, Él lo hizo por dos razones. Número 1, obediencia al Padre. Y número 2, porque Él lo ama. Todo eso que el Señor hizo es por usted, porque lo ama. Ahora que estábamos adorando aquí, yo no sé si ustedes vieron algo, pero estaba Yadira Zapata aquí levantando su manto, y eso me conmovió tremendamente, porque eso habla de que Dios le ama y ella está creyendo en el Señor. Y cuando yo la vi, el Señor me habló de una vez y me dijo: yo estoy contigo. Y yo quiero decirle hoy de parte del Señor: el Señor está con usted. El Señor le ama. Amén. Oigamos lo que el Señor Jesús pasó en la última semana, porque hoy queremos ir al grano. Hoy queremos predicar a Jesucristo vivo, no muerto. Tuvo la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando entró a Jerusalén, Él maldijo a la higuera que representaba a Israel, que no era fructífero. Vino y purificó el templo
enseñó en los atrios del templo, tuvo un ungimiento de pies en Betania, ¿recuerdan? Con la mujer pecadora, tuvo su última cena, pasó el tiempo de la oración que tuvo en Getsemaní, que lo estamos viendo, fue traicionado por Judas, sufrió el arresto, sufrió el escarnio, sufrió la humillación por el pueblo de Israel y las autoridades judías. Tuvo un juicio injusto. Como él, el pueblo de Israel no tenía premanencia sobre el pueblo de Roma, el pueblo de Israel tenía que acusarlo a él de una acción indebida. Aunque él se levantara en armas y orara y quebrantara el sábado de acuerdo a las expectativas de Israel, ellos si presentaban eso delante de Poncio Pilato, eso no era un acontecimiento realmente importante, tenía que ser una acusación mayor, declarándose golpe de estado. Entonces lo acusaron porque dijeron, él se está declarando ser ¿quién? El rey de los judíos. Entonces cuando va ante Poncio Pilato se lava las manos, pero le hace la pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Él confirma. Eso quiere decir que también es un hombre sabio, porque él no solamente se dejó llevar por lo que estaba pasando, sino que le dijeron a él. Y él le pregunta directamente, Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuese de este mundo, ya mis siervos hubieran venido. Amén. Sufrió la crucifixión, los clavos, las espinas, la muerte, los látigos, los azotes, fue escupido y sufrió la sepultura. Él nació en un pesebre prestado y murió en una tumba prestada. Él no tuvo en su vida cosas que él pudiera decir, este es mi afán, esto es lo más importante. Y todo eso él lo hizo por usted. Ahora yo le voy preguntando, ¿qué haría usted si el Señor Jesús le apareciera? Sabiendo que todo lo que Él hizo, su vida, muerte y resurrección, Él lo hizo por usted y por mí. Nosotros cuando conocemos al Señor Jesús, podemos tener dos opciones: vivir una vida en anonimato o realmente encontrarnos con aquel que va a cambiar nuestra vida para siempre. Yo recuerdo que en mis días de juventud, hace no mucho, ¿verdad?, yo estaba tan fascinado por el tema de Jesús, por la persona de Jesús, que yo decía, Dios mío, quiero ir donde está Jesús. Quiero ir. A los 15 años, no, 13 años yo conocí al Señor. Y yo me acuerdo que yo crecí en una iglesia legalista, pero ahí se tocaba la guitarra y nadie sabía tocar guitarra. Pero tocaba una canción que decía, mira la luz de Jesús. Esa era la canción de ahí todos los domingos. Mira la luz de Jesús. Mira la luz de Jesús, y por ahí está mi esposa, esa era la canción. Y mírala, y tú te vas y yo también, y mírala. Y aquello era dele, póngale, ¿verdad? Pero venía la presencia del Señor y eran unas revolcadas y hablar en lenguas. Pero había un gran deseo, una ansiedad de tener ese encuentro con el Señor Jesús, de poder conocerlo, de experimentarlo, de vivirlo, de palparlo, de escucharlo. Y así el Señor me fue visitando. Dios mío, qué rico, qué delicia. Y cuando nosotros venimos aquí tenemos que tener la perspectiva, la conciencia, la convicción de que es el Señor Jesús el que está aquí. Cuando usted se da cuenta que Jesús está aquí, que Jesús es tan importante para usted, todo le va a cambiar. Todas las decisiones que usted tome van a ser en pos de Él. Ya usted con el debido respeto se va a levantar más temprano y va a venir a la iglesia, porque usted no viene a agradarnos a hombres, sino que viene a agradarlo a Él. Usted viene a verlo a Él. Gloria a Dios. Ya usted se va a vestir más bonito. Ya usted no dice, no, es que yo no voy a ir a la iglesia de mezclilla. No, usted olvídese de eso. Usted dice, yo voy a ponerme mejor perfume, voy a vestirme mejor, porque voy a ir a ver a mi amado, voy a ir a ver a mi príncipe, voy a ir a ver al que dio todo por mí. Por eso es. ¿Y usted habla lenguas? Porque ahora hasta se burlan de las lenguas, pero no se extrañe porque la Biblia lo dice. Para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios en la cruz del Calvario. Es poder de Dios. Muchas personas, inclusive muchos cristianos, tienen el concepto de Cristo Jesús hasta ahí. Es Cristo, es el Señor. Pero una cosa es tener el concepto, el conocimiento de Cristo Jesús, y otra cosa es tener la revelación por el Espíritu Santo en su vida, en su alma, de Cristo resucitado.
Porque el poder que operó en Cristo Jesús, su resurrección, dice la Escritura que es el poder que actúa en nosotros, el que actúa en usted, el poder de resurrección. Entonces la perspectiva cambia. Ahora, si hay alguien aquí que duda que Cristo resucitó, yo quiero leerle unas cosas. Le apareció primeramente a María Magdalena cuando salió de la tumba, ¿recuerdan? Muchos dicen que la información iba a fluir más rápido, no sé por qué. Pero María Magdalena no se podía contener porque ella había tenido encuentros con Jesús. Y se los voy a demostrar, y no por el hecho de ser mujer, sino que el mismo Tomás, y lo vamos a ver más adelante, él no creía. Tomás no creía que Jesús había resucitado. ¿Qué dijo él? Hasta que no toque sus manos y meta mi mano en su costado, no voy a creer. Para el hombre es más difícil creer, la mujer es más de fe. Así que eso es punto para mujeres. María Magdalena, 2 discípulos en Emaús iban hablando de que Jesús, estaban hablando de lo acontecido, pasaron cosas y ellos iban hablando de qué terrible, y se les apareció una persona, ellos no sabían que era Jesús, y Jesús le empezó a citar las escrituras desde Génesis, le empezó a toda, le dio una cátedra del Antiguo Testamento, de los 39 libros, de los proféticos, de los poetas, de los salmos, de Eclesiastés, de Génesis, de todos empezó a hablar. Y aún así ellos no sabían que Jesús había resucitado. Y muchos cristianos hoy día en las iglesias a nivel general viven como si Cristo no hubiera resucitado, ¿verdad? Como si nosotros estamos de paso aquí. Todo lo que tenemos, esos carros que están allá, estos zapatos, todo se queda. Pero ¿sabe quién se va? Usted y la familia. Usted y la familia. Alguien dijo una vez, uno viene solo y se va solo. No, permítame corregirle. Mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Y dice la Biblia que si creyeres en el Señor Jesucristo serán salvos tú y tu casa. Así que ellos son una promesa del Señor. Así que declare que usted, su familia, sus hijos, nos vamos para el cielo en el nombre de Jesús. Apareció a Pedro. Apareció a los 10 discípulos en el aposento alto, traspasó las paredes. Después, mientras estaban pescando nuevamente, hizo el milagro a 7 discípulos, incluyendo a Pedro. A los 11 discípulos en el monte de Galilea. Y si le queda duda, y yo sé que esto lo publican en las redes sociales, a Jacobo, al apóstol Pablo y a más de 500 personas, dice la Escritura, que lo vieron de manera física a él. ¿Y sabe a quién más? ¿A usted? Dígame si no es cierto que le palpita el pecho cuando hablamos del Señor Jesús. Que se le mueven las entrañas. Enamórese de Jesús. Ame al Señor Jesús como Él es. Eso es lo que nos falta a nosotros como iglesia. Predicar a Cristo vivo, tener relación con Él. No, olvídense de sus pecados, olvídense de todo eso, porque Dios lo que está haciendo es llamarnos para impactarnos y que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia se levante, que predique a Cristo resucitado, que se levante, no se esconda usted en el anonimato, en las oficinas, donde sea. Es tiempo que usted tome su lugar y refleje a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Avancemos. Juan capítulo 20, si son tan amables. Juan capítulo 20. Ahí lo tienen proyectado. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, si son tan amables. 20, 24 al 29. Oiga lo que dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué? No creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó, llegó Jesús. Estando la puerta cerrada, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Giancarlo, venga por acá si me hace el favor.
Un ejemplo. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Tenemos que pasar por Getsemaní. Pero hay un momento en nuestra vida donde nosotros nos vamos a encontrar con Cristo resucitado. Y quizás, se lo digo por experiencia propia, en muchos años de mi vida cristiana no conocía al Señor Jesús como lo conozco ahora, ¿verdad? Y la Biblia dice, si alguien se va a gloriar, gloríese en entenderle y conocerle, pero es porque Él es perfecto. Él nos busca a nosotros, y yo era de las personas como Tomás, que decía, si no lo siento, si Él no me toca, si Él no me habla, yo no creeré. Hasta que un día vino el Señor, y como un viento recio, vino y me abrazó y me hizo llorar. Y a veces nosotros queremos ser así, levanta tus manitas, ¿verdad? Hasta no tocar, ¿verdad? Las manos, hasta no tocar los huecos en sus manos, hasta no tocar su costado traspasado. No queremos creer. No queremos creer. Hasta no verlo, hasta no tenerlo resucitado. Pero quiere que le diga algo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y Él es el que nos revela a nosotros a Cristo resucitado. Él es el que nos enseña las cosas, y es importante que usted pueda creer en el Espíritu Santo. Una iglesia que no cree en el Espíritu Santo no puede creer en el Cristo resucitado, porque el Espíritu Santo es el que revela, es el paracleto, ¿verdad? Así que es importante que hoy usted diga, Señor, yo necesito al Espíritu Santo, al otro Consolador, que traiga a mi vida la revelación de Cristo resucitado. Amén. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Y ya casi vamos cerrando. Libro de Hechos, Juan 14, 18, 26, otra escritura. Juan capítulo 14, versículo 18 y 26, si es tan amable. Un poquito más atrás de lo que estamos leyendo. Juan capítulo 14, versículo 18 al 26. Dice así, y esta es la promesa del Espíritu Santo. Lo dijo el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía hay un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, dice, vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo esté en mi Padre y mi Padre en mí y yo en vosotros. Vamos a leer eso otra vez. En aquel día, o sea hoy, porque aquí el Señor está hablando después del advenimiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, y el libro de Hechos no tiene fin. Nosotros continuamos el libro de Hechos, la historia de la iglesia, amén. Dice, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo esté en el Padre, dice, el Padre en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuánto lo creen? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas personas no han conocido a Cristo resucitado y tienen un concepto de Jesús tradicional. La única manera de conocer a Jesús sobrenatural es a través del Espíritu Santo. Repita conmigo, Señor Jesús, necesito que tu Espíritu Santo me revele a Cristo Jesús para vivir en el poder de la cruz. Amén. Y dale un aplauso al Señor. Hechos 2, por favor. Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y estando, dice, sentados sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Era un momento especial, habían 120 personas y el Espíritu Santo vino al aposento alto donde estaban los apóstoles y fueron investidos del poder de Dios. Fue un acontecimiento que marcó a la iglesia. El apóstol Pablo en su primer predicación se levantó y 3,000 se convirtieron. Los hombres decían: ¿qué vamos a hacer, hombres galileos? Se compungieron de corazón, dice la Escritura. Eso quiere decir que el Espíritu Santo los redarguyó y ellos fueron movidos a arrepentimiento porque el Espíritu Santo estaba. Necesitamos que el Espíritu Santo encienda el fuego, encienda la pasión, encienda el deseo, encienda las ganas, el querer y el hacer por buscar al Señor Jesús. Ahí es donde todo se resuelve. Los problemas nuestros se van a resolver si nosotros venimos a los pies de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, traerá revelación de Cristo, arrepentimiento, y lo confirmo con el pastor que lo dijo al principio. Va a haber arrepentimiento, va a haber restauración, va a haber perdón, va a haber sanidad, y va a haber fuego y va a haber poder de Dios. Y se lo nuevo nuevamente: cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, traerá revelación de Cristo resucitado, arrepentimiento, restauración, perdón, sanidad, fuego y poder de Dios. En esa dirección es que nosotros tenemos que caminar. Y si nosotros caminamos en esa dirección, usted va a ver su vida florecer, usted va a ver su matrimonio florecer, usted va a ver esta iglesia reverdecer, vamos a ver la cosecha, vamos a ver las maravillas de Dios, porque nosotros estamos creyendo en Cristo resucitado. Eso es lo que la gente necesita escuchar en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la presencia de Jesús y a Jesús mismo en nuestra vida. ¿Qué le parece si cierra sus ojos, si es tan amable? Por favor, cierre sus ojos, no se distraiga. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Le vuelvo a preguntar: ¿qué haría usted si Jesús se le apareciera hoy? ¿Qué haría usted? Así con sus ojos cerrados, ¿sabes? Cuando yo conocí al Señor, yo decía: Dios mío, si te tuviera de frente, si hubiese estado yo en el Gólgota, en el Calvario, yo haría una cosa: correría a la cruz y besaría tus pies. Yo dije: Señor, si yo tuviera la oportunidad de haber estado en ese momento, en ese lugar, si haber nacido en ese momento, yo haría lo que fuera por correr. Sí, quizás te hubiera negado como Pedro, quizás hubiese fallado, quizás hubiera huido, pero hoy en mi conciencia como adulto que soy, Señor, es lo que yo quisiera hacer: besar tus pies, adorarte, reconocerte, decirte: Señor, quiero que hagas un cambio en mi vida, quiero vivir para ti, quiero exaltarte, quiero que cambies toda mi vida, quiero ser la persona que nunca fui, quiero dejar todo, no me interesa. Quiero dejar todo por ti, Señor. Quiero caminar, quiero dejar mi red de peces, quiero dejar de cobrar impuestos como Mateo, quiero dejar de hacer tiendas como Pablo, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz. Y el Señor nos invita a que hoy usted pueda tomar la decisión de hacer un cambio, de poder seguir al Maestro, porque el Señor está con usted, el Señor no le ha dejado. Así que si hoy usted dice: Dios mío, tú me has hablado, yo quiero adorarte, y esa es una oración que usted debe hacer. Así que yo le voy a invitar que se ponga de pie, que levante sus manos, y entendiendo que Jesús pasó por Getsemaní por usted, que Él fue postrado y decía: Abba, papito, 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 hágase tu voluntad y no la mía. Cuando el Señor estaba en la cruz, Él estaba pensando en usted. Aquí hay una cruz, puede abrir sus ojos. Recuerden que la cruz para nosotros es un símbolo como tal, pero lo más importante es lo que representa, el acontecimiento, la persona que fue ahí. Así que en esta mañana, si usted dice: sabes, yo quiero adorar a Jesús, si llevas tiempo de decirle: Señor, no me he acercado a ti, o mis pecados, mis problemas,
Olvídese de todo eso y venga al maestro, venga a los pies del maestro. Así que vamos a entonar una canción, y si usted desea acercarse al altar y adorar al Señor, puede hacerlo, levantar sus manos para cerrar este tiempo y posteriormente hacer una oración. Amén.